Amados hermanos, muy buenos días. Cordial saludo. Agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder llevar a ustedes esta reflexión de la bendita y preciosa palabra de Dios, el mensaje de vida eterna que el Señor transmite a través de ella. Y mis amados, quiero invitarles a que sigamos en este tiempo de reflexiones bíblicas en 1 Tesalonicenses. Vamos allí, les invito. Primera carta del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias, a la iglesia en Tesalónica. Recordamos, y para tenerlo presente, que el Señor permitió que estos hermanos fueran allí y llevaran el evangelio en su segundo viaje misionero. Llegaron estos hermanos allí a Tesalónica y después aproximadamente de un año de haberles visitado y haber establecido por el poder del Señor, por la buena voluntad de Él, esta iglesia allí en Tesalónica, envían esta carta. Después, aproximadamente, como ya lo expresé, de un año y medio puede ser, que esta carta fue escrita a estos hermanos. Y como hemos estado viendo, hablamos la vez pasada en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, estuvimos viendo la vez pasada, la reflexión pasada acerca de la elección, esperando que estos aportes sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de nuestro Dios. Estamos compartiendo y quiero compartir en esta mañana el versículo 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 de 1 Tesalonicenses, pero pidámosle al Señor que nos dé guía y dirección para que pueda haber luz en nuestro entendimiento y podamos llevar a cabo esta bendita y preciosa palabra que Él nos comparte en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por tu buena voluntad para con nosotros. Muchísimas gracias por este tu evangelio. Y también te agradecemos por la forma y la manera que tú usaste a este equipo, Señor, allí. Pablo, Silvano, Timoteo, Lucas, quizás estuvo también allí, Señor, acompañándoles para que tu evangelio llegara a estos hermanos y pudiera lograr, Señor, el propósito para el cual tú has establecido tu evangelio. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos a que también hoy nosotros podamos tener la bendición de poder tener esta convicción y poder participar con otros este glorioso evangelio. Muchas gracias, Padre. Amén. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, 4, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, mis amados, dice aquí la Escritura, pues nuestro evangelio, habla, como también lo he expresado, seguramente el apóstol Pablo como titular y como líder de este equipo misionero, expresa, dice nuestro evangelio, un evangelio diferente al que muestra la Escritura. No, es el mismo evangelio que se predica, que se habla, sino que aquí habla este equipo en primera persona por la convicción que ellos tenían en lo que Dios había hecho en sus vidas a través de este evangelio. Lo toman de una forma personal, nuestro evangelio. Y ojalá, y aquí para aprovechar, mis amados hermanos, este comentario, así, por supuesto, también deberíamos nosotros hacerlo si ya hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Podríamos decir nuestro evangelio y con esa misma convicción que este equipo estaba presentando a estos hermanos en Tesalónica el mensaje que llevaron. Por supuesto, no era el evangelio de ellos, sino el autor de este evangelio era Dios. Se puede mirar ahí en 1 Tesalonicenses 2:2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. Entonces aquí lo describe de otra manera, evangelio de Dios. Y también aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2,
Dice, enviamos a Timoteo, a nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El Evangelio, el autor es Dios, por supuesto, ellos eran los canales de bendición, de transmisión de este Evangelio, como lo debemos también ser nosotros, si una vez más ya hemos creído en Cristo y ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces vemos que aquí lo describen como nuestro Evangelio. Dice que no llegó a ellos, a los tesalonicenses, en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. La forma como fue transmitido este Evangelio a estos hermanos, por supuesto la forma verbal fue importante y determinante, esencial y necesaria. Se pudo transmitir de esta manera porque los oyentes tenían la capacidad para poderlo recibir de esta manera, de manera verbal, con palabras, en una comunicación verbal se dio a estos hermanos. Pero solamente con palabras, dice aquí, pues nuestro no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Bueno, otra característica, palabras importante, palabras del mensaje de Dios, del Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que estos hermanos estaban presentando era el Señor Jesucristo crucificado y los beneficios tan grandes que el ser humano tiene al creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, vida eterna en Cristo Jesús. Ellos transmitieron eso, pero también otra vez aparece aquí en poder, y el poder y el Espíritu Santo vemos aquí que van junticos. Poder, dice en poder en el Espíritu Santo. Y allá en Hechos 1:8, que seguramente, mi amado, en Cristo usted lo recuerda perfectamente, Hechos 1 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí estos hermanos estaban apersonando de ese poder del Espíritu. Claro, por supuesto, como todo, desafortunadamente ha sido tan tergiversado y cada vez se tergiversa más y más lo que es el poder del Espíritu Santo, aún en las iglesias que se dicen ser de Cristo, que operan el Espíritu Santo de una forma que el Espíritu Santo pues no se ha mostrado de las maneras que ellos operan y dicen que es poder del Espíritu. Pero aquí, verdaderamente el poder que vemos aquí, en este aspecto, en este versículo, es el poder para llevar el Evangelio. Poder de Dios. No solamente en palabras, sino que ellos mostraron también a través de su vida, a través de sus acciones. Los tesalonicenses vieron muchos aspectos de Cristo en este equipo misionero. No que eran hombres perfectos, no, por supuesto, pero sí lo que ellos expresaron de Cristo, los tesalonicenses pudieron ver en ellos a Cristo. Y sí que da, mis amados hermanos, tremenda autoridad. No porque ellos fueran competentes, no porque el buen deseo de los hermanos, seguramente tenían buen deseo, pero eso no alcanza los buenos deseos para transmitir el Evangelio. El Evangelio tiene que llevar estos ingredientes, mis amados hermanos, para que sea fructífero y próspero. ¿Cuáles? Palabra y vida. Que haya armonía, mis amados hermanos, que haya una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos, que haya una armonía y así se genera el poder de Dios en nosotros para transmitir el Evangelio de Cristo. Se necesitaba y se necesita del poder del Espíritu Santo en estos dos aspectos. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender y poder transmitir el Evangelio. Eso hace el Espíritu Santo, luz a nuestro entendimiento. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, es imposible que el ser humano pueda asimilar el Evangelio y pueda creerlo. No, imposible. Leer la Biblia y que esta Biblia la podamos entender es obra del Espíritu Santo. Y por consiguiente, si nosotros leemos la Biblia y la podemos entender, también se necesita el poder del Espíritu Santo para poder vivir esta bendita y preciosa palabra de Dios. No hay otra manera.
no es por la buena intención, no es por nuestro esfuerzo, y yo animo a la iglesia para que podamos entrar en razón en este aspecto de que no es nuestra fuerza, no son nuestros buenos deseos que generan en nosotros poder para llevar la palabra. Es el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, y que ese resultado allí en estos hermanos sea también un convencimiento de parte del Espíritu Santo en ellos, que son pecadores, que se arrepientan y que puedan poner su fe y su confianza en Cristo. Se necesita, mis amados hermanos, y ojalá que el Señor nos ayude a que nosotros también, no solamente los hermanos allí en Tesalónica y este equipo misionero, sino que nosotros como iglesia también podamos tener esa enorme bendición. Que haya una armonía entre lo que nosotros decimos de Cristo y lo que vivimos a Cristo. Entre esas dos cosas. ¿Qué decimos nosotros de Cristo? ¿Qué enseñamos nosotros de Cristo? Bueno, hay coherencia. ¿Vivo yo de esa manera? ¿Vivo yo de esa forma? Como anuncio Cristo y como Cristo me dice que debo vivir. Debe haber coherencia para que nosotros podamos también tener la oportunidad de poder hablar el Evangelio y que haya el resultado que el Señor dio a este equipo misionero allí en Tesalónica. Yo le animo, mi amado en Cristo Jesús. Yo le animo. ¿Por qué no nos disponemos en esta semana? Nos disponemos hoy para decirle al Señor, Señor, ruego que sea tu Espíritu Divino el que me dé el poder para compartir tu palabra, para expresarla verbalmente. Y también, Señor, yo te pido que me permitas ser un testimonio digno de ti en el poder de tu Espíritu Santo. Le animo. ¿Por qué no le decimos al Señor eso? ¿Y por qué no disponemos nuestros corazones en esta mañana para que se cumpla ese buen propósito de anunciar este precioso y bello Evangelio de Cristo? Mis amados, un bendecido día, y espero que usted tan pronto concluya este video, si le queda el tiempito o allí donde lo esté escuchando, pues puede decirle y podamos decirle al Señor, Señor, úsame, porque he escuchado tu palabra y sé solamente que en el poder de tu Espíritu puedo llevar a cabo esta labor. Bendiciones, mis amados, y un feliz día, y espero que pronto usted pueda comunicar que hubo resultado de esta reflexión bíblica. Bendiciones en Cristo Jesús para todos.